¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Jordi Pablo Jaramillo. Soy docente y estudiante de la Maestría de Educación, Convención en Lingüística y Literatura de la UNEM. Hoy vamos a conversar sobre un tema que atraviesa nuestras aulas casi sin que lo notemos. El canon literario, es decir, ese conjunto de autores, obras que una tradición cultural considera impredecible. La pregunta que quiero plantear es sencilla, pero incómoda. ¿Quién decide qué libros merecen ser leídos, enseñados y recordados? ¿Y qué efecto tiene esa decisión sobre la identidad cultural de quienes creemos en leyendas o no leyendas esos textos? A lo largo de este episodio revisaremos el origen de la idea de canon, dos miradas teóricas, intención, la estética y la sociología, las críticas que se le han hecho desde el colonialismo, ¿sí? Y los feminismos, y finalmente, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra práctica docente? ¿Ya? También, dentro de esta ruta de episodios de lo que es el canon literario, veremos dos miradas en tensión, voces de los márgenes, un caso ecuatoriano y un canon e identidad, ¿sí? ¿Qué entendemos por canon literario? Bien, la palabra canon viene del griego canon, ¿sí? Una vara de medir, una regla, el terreno literario. El canon es precisamente eso, una regla de medida, ¿ya? Un conjunto de obras que una comunidad interpretativa, escuelas, universidades, editoriales, academias, consideran dignas de conversarse, enseñarse y transmitirse de generación en generación. Pero ¿cómo sabemos esto? No es un fenómeno nuevo, ya que las gramáticas de Alejandría seleccionaban qué autores griegos merecían estudiarse y qué no. ¿Sí? Es algo similar que ocurrió con lo que es la formación del canon bíblico, ¿sí? O con la lista de los clásicos grecolatinos que organizan la educación occidental durante siglos, ¿ya? La defensa, la defensa estética del canon, Harold Bloom, ¿sí? El canon occidental de 1994. Uno de los defensores conocidos y también más polémicos del canon occidental fue el crítico estadounidense Harold Bloom, ¿sí? Bloom sostuvo que la permanencia de una obra en el canon no depende de los factores sociales, políticos o ideológicos, sino de la capacidad para producir enseñanzas estéticas. Es decir, para sorprender al lector con algo genuinamente original que ninguna otra obra anterior había logrado. Ese criterio lo llamó la fuerza agónica de la literatura, ¿ya? Bloom propuso una lista de 26 autores centrales de la tradición occidental, ¿sí? Con Shakespeare como eje y muy crítico con lo que llamó la escuela del resentimiento. Lecturas del canon centradas en género, raza o clase, que a su juicio desplazaban el valor literario por criterios extraliterarios, ¿ya? Esta es una postura fuerte y como toda postura fuerte ha generado un intenso debate. La mirada sociológica de Pierre Bourdieu, La regla del arte de 1992, ¿sí? Frente a la defensa estética de Bloom, el sociólogo francés Pierre propuso mirar el fenómeno desde otro ángulo, ¿sí? Para Bourdieu, la consagración de un autor no depende únicamente del valor intrínseco de su obra, sino de la posición de esa obra que ocupa dentro del del llano campo amplio de lo que es la literatura, una red de relaciones entre escritores, ¿ya? Críticos, editoriales, premios y sistemas educativos que compiten por definir qué cuentan como literatura legítima. En otras palabras, el canon no cae del cielo, se construye históricamente a través de las instituciones concretas que otorgan lo que Bourdieu llamó el capital simbólico, ¿sí? Esto no significa que el valor literario sea puro arbitrariedad, pero sí nos obliga a preguntarnos, ¿quién tiene el poder de consagrar a quién han excluido tradicionalmente ese poder?
Las críticas del canon, las voces de los márgenes, ¿sí? El Warside, la crítica feminista y estudios latinoamericanos, ¿sí? Y aquí es donde entran las críticas más importantes de las últimas décadas. El pensador palestino Edward Said, desde una perspectiva colonial, postcolonial, perdón, mostró cómo buena parte de la literatura europea moderna se construyó en estrecha relación con el proyecto imperial, ¿sí? Silenciando o conviviendo en ese escenario decorativo a las culturas colonizadas, ¿sí? Su lectura invita a preguntarnos, ¿qué voces del sur global, de los pueblos originarios o de las literaturas no occidentales han quedado fuera de nuestras listas de lectura escolar? ¿Sí? A esto se suman también las críticas feministas que documentaron la sistemática exclusión de autores del canon durante siglos y las críticas latinoamericanas y de estudios de coloniales que cuestionan un canon pensado casi siempre desde Europa y Estados Unidos, e incluso en nuestras propias aulas ecuatorianas. ¿Sí? En el caso ecuatoriano, tenemos a Jorge Casa y el Huasipungo de 1934 de la Imprenta Nacional de Quito. ¿Sí? Aquí hablamos sobre que para no quedarnos solo con la teoría, quiero traer un caso en concreto, ¿sí? Como es el Guasipo, ¿sí? En 1934, Icaza publicó esta novela que narra el despojo de las tierras y la explotación de los indígenas de la tierra ecuatoriana a manos de ¿qué? Del sistema de las haciendas, ¿sí? La obra se convierte casi de inmediato en una pieza central del indigenismo, ¿sí? Latinoamericano, y como el tiempo terminó consagrada como una de las novelas fundamentales de la literatura ecuatoriana, ¿ya? Presente en la mayoría de programas escolares y de universidades del país. Ahora bien, si revisamos el listado de autores que Harold Bloom considera imprescindibles para el canon occidental, ningún escritor ecuatoriano aparece en él. ¿Sí? Esto no es casualidad, sino es un simple descuido. Es exactamente el mecanismo que denunciaba Orió y Say. Y casa es canónico para nosotros, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra literatura ecuatoriana y latinoamericana. Pero permanece invisible para un canon pensado desde Europa y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? De que desde la teoría de Harold Bloom, ¿sí? De lo que establece él, no entra lo que es autores ecuatorianos dentro de este canon, ¿sí? Y hay algo más también, interesante todavía. El Guasipungo es a la vez canon y crítica de canon. ¿Por qué es canon? Porque el propio sistema educativo ecuatoriano lo consagró como lectura obligatoria, ¿verdad? Y como relato fundamental de la identidad nacional, pero también una obra que denuncia el poder de quienes deciden, de quienes deciden, hacendados, autoridades civiles y eclesiásticos, sobre la vida de los pueblos indígenas, silenciados por la propia historia, que la novela cuenta ese doble movimiento, entrar al canon para poder cuestionar desde dentro de las relaciones de poder que el canon suele naturalizar. Es quizá el aporte más valioso que la literatura ecuatoriana le ofrece a este debate. Sí, lo que tenemos también, el canon y la formación de la identidad cultural. ¿Por qué nos importa esto como docentes? Porque el canon no vive solo de los libros de crítica literaria, vive de los programas de estudio, en las listas de lecturas obligatorias por parte del currículo, ¿verdad? En las antologías escolares. Cada vez que un currículo decide qué autores leer y cuáles omitir, está partiendo, quiéralo o no, en la construcción de una identidad cultural. ¿Qué historias consideramos propias? ¿Qué voces reconocemos como autorizadas para hablar de que es la condición humana? ¿Y qué aprendemos a leer como exóticas o secundarias? Un canon abierto, revisado críticamente y ampliado con autores, literaturas indígenas y producciones latinoamericanas, no empobrece lo que es la tradición, la enriquece y la vuelve más representativa de quienes hoy nos sentamos en el aula. El canon no es una lista cerrada, es una construcción que podemos revisar, ¿verdad? El canon literario entonces no es una lista, ni un veredicto definitivo sobre qué merecer
debe ser leído. Es una construcción histórica atravesada por criterios estéticos legítimos, pero también por relaciones de poder que conviene revisar constantemente. El caso de Jorge Casa nos recuerda que en Ecuador no es un espectador pasivo de este debate. Tenemos una tradición literaria propia, capaz de entrar en lo que es el canon nacional y desde ahí cuestionar los silencios del canon más amplio. Como docentes de literatura, tenemos la posibilidad y quizás la responsabilidad de enseñar el canon sin dejar de cuestionarnos y de dar a nuestros propios autores el lugar que les corresponde en la formación de la identidad cultural de nuestros estudiantes. Muchas gracias por el, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos estaremos escuchando el próximo. Gracias.